El test de Neal sirve para ver si hay un atrapamiento en el espacio subacromial, donde se realiza una flexión y aducción del brazo. El paciente debe encontrarse en posición sedestación y el terapeuta en posición posterolateral al paciente. Se coloca la mano atrapando la escápula y en el hombro, y la otra mano se coloca en la parte distal del brazo. Se realiza una flexión de 180 grados y también puede utilizarse en una aducción de aproximadamente 45 grados. Este test sirve para descubrir si existe un pinzamiento subacromial. Si existe, si hay dolor, entonces es positivo. El test de Hawkins-Kennedy. Este test sirve para ver si existe un atrapamiento de las estructuras subacromiales, como es el tendón del supraespinoso, la bursa subdeltoidea y también la porción larga del tendón del bíceps. El paciente debe estar en posición de sedestación y nosotros como terapeutas debemos encontrarnos en el lado posterolateral del paciente. Debe realizar una flexión del hombro, también realizando una rotación interna. Nuestras manos deben colocarse en el codo y nuestra otra mano debe estar colocada en la porción distal del antebrazo. Realizamos rotación interna. Si existe dolor, es positivo para un pinzamiento subacromial. El test de Yocum sirve para ver si hay también un pinzamiento subacromial. El paciente debe encontrarse en sedestación y nosotros debemos colocarnos en el lado lateral al paciente. Pedimos al paciente que coloque su mano en el hombro contralateral. Debemos nosotros fijar con nuestra mano la escápula y la otra hacer una elevación con el codo. Si existe dolor, es positivo para un pinzamiento subacromial. El test de Hope. El test de Hope es para detectar si existe una tendinopatía del manguito rotador. Este test sirve para ver si existe malestar en la zona del supraespinosa. El paciente debe encontrarse en sedestación y nosotros debemos colocarnos de manera posterior al paciente. Debemos pedirle al paciente que haga una abducción de 90 grados. Sus manos deben encontrarse en pronación y sus dedos mirando al piso, al suelo. Entonces nosotros debemos pedirle al paciente que retenga su posición mientras nosotros hacemos una presión hacia el suelo. Si existe dolor, es positivo para la tendinopatía del manguito rotador. La prueba de Paté. La prueba de Paté sirve para ver el estado del músculo infraespinoso. El paciente debe encontrarse en sedestación y nosotros como terapeutas debemos encontrarnos en el lado posterolateral al paciente. Debemos separar el brazo y realizar una flexión de codo. Nuestra mano debe estar fijando la escápula y el hombro. Nuestra otra mano debe estar en la parte distal del antebrazo. Y debemos pedirle al paciente que levante el brazo y nosotros seguir haciendo una resistencia. Si existe dolor, es positivo para esta prueba. El test de Herbert. El test de Herbert sirve para evaluar cómo está el músculo subescapular. El paciente debe encontrarse en posición de bipedestación y nosotros debemos encontrarnos en el lado posterolateral del paciente. Debemos realizar una extensión y rotación del codo. El paciente debe encontrar su mano en la espalda y nosotros debemos formar resistencia y él tiene que intentar separar la mano de la espalda. Es positivo cuando el paciente no puede separar su mano de la espalda y cuando aparece el dolor. Estas son las pruebas que se realizan para detectar si existe tendinopatía del manguito rotador. El test de O'Brien. El test de O'Brien sirve para detectar si hay malestar en los niveles superiores del labrum o si existe un pinzamiento. El paciente debe encontrarse en sedestación y nosotros tiene que realizar una flexión de 90 grados y una aducción de 15 grados. Debe realizar una rotación interna y debemos hacer una contrarresistencia. Después hacemos una rotación externa y lo mismo. Es positivo cuando el paciente tiene dolor al realizar la rotación interna y se quita cuando realiza una rotación externa. El test de Cousins es para detectar si existe una epicondilitis lateral. El paciente debe realizar una flexión de codo y debe realizar una extensión de muñeca y una desviación radial con resistencia con nuestra mano. Nuestra mano debe encontrarse en el epicóndilo lateral.
descansa. Si existe dolor, si existe dolor en los músculos epicondilios, que son los extensores de muñeca y de dedos, es positivo para la prueba. La prueba de Jergenson. La prueba de Jergenson sirve para evaluar la integridad del tendón del bíceps braquial. Nuestro paciente debe estar en bipedestación y debe realizar una flexión de 90 grados del codo. De lo que está en pronación, debe realizar una supinación contra la resistencia que vamos a formar. Nuestra mano debe estar colocada en el surco bicipital y en la otra debe estar en la parte distal del antebrazo. Otra vez. Es positivo cuando hay un resaltamiento en el surco bicipital con dolor o cuando hay dolor en el tendón del bíceps braquial. La prueba de SPEED. El paciente debe encontrarse en bipedestación. Debe estar en su brazo un poco extendido en supinación. El paciente debe realizar una flexión del hombro y flexión de codo y realizamos resistencia. Nuestra mano debe encontrarse en el surco bicipital. El test es positivo si existe limitación de movimiento o si existe dolor en la parte de la corredera bicipital. Test de McMurray. Sirve para valorar una lesión de meniscos en la articulación de la rodilla. Colocamos a nuestro paciente en decúbito supino con cadera y rodilla flexionada a 90 grados. Colocamos nuestra mano en la parte distal del muslo y la otra en la parte distal de la pierna, por encima de los malleolos. Realizamos una flexión y extensión de rodilla y una rotación externa e interna de la tibia. El test es positivo si existe dolor mientras realizamos el movimiento. Es necesario realizar más pruebas para descartar una lesión de meniscos. Test de Apley. Sirve para valorar los meniscos en la articulación de la rodilla. Colocamos a nuestro paciente en decúbito prono, flexionando la rodilla a 90 grados. Colocamos nuestra mano en la parte distal del fémur y la otra en la parte distal de la tibia. Realizamos una contracción y una rotación externa y una interna en dirección al fémur. Es positivo. Si existe dolor, es una posible afectación en los meniscos. Si hay dolor en la contracción, es posible que exista una afectación en los ligamentos lateral y medial. Test de aprensión rotuliana. Sirve para valorar la estabilidad de la rótula. Colocamos a nuestro paciente en decúbito supino con la rodilla ligeramente flexionada. Colocamos nuestras manos alrededor de la rótula, realizando un movimiento lateral de la rótula. El test es positivo si existe un gesto de dolor o una contracción del músculo cuádriceps. Test de cajón. Sirve para valorar el ligamento cruzado anterior. Colocamos a nuestro paciente en decúbito supino con cadera flexionada a 45 grados y rodilla flexionada a 90 grados. Nos colocamos encima del pie del paciente. Colocamos nuestras manos en la parte posterior de la tibia y hacemos un movimiento en dirección ventral. El test es positivo si existe un desplazamiento de la tibia en dirección anterior. Test de cajón posterior. Sirve para evaluar el ligamento cruzado posterior. Colocamos a nuestro paciente en decúbito supino con cadera flexionada a 45 grados y rodilla flexionada a 90 grados. Nos colocamos encima del pie del paciente con las manos en la tuberosidad de la tibia, realizando un movimiento dorsal de la tibia. El test es positivo si existe desplazamiento dorsal de la tibia o una ruptura del ligamento cruzado. Test de Latchman. Sirve para valorar el ligamento cruzado anterior en rodilla.
Colocamos a nuestro paciente en decúbito supino. Colocamos nuestra mano en la parte distal del fémur y en la parte proximal de la tibia. Realizamos un movimiento en dirección ventral de la tibia. El test es positivo si hay desplazamiento de la tibia en dirección anterior. El test de Ball sirve para valorar el ligamento lateral interno en rodilla. Colocamos a nuestro paciente en decúbito supino. Colocamos nuestra mano en la parte distal del fémur y la otra en la parte distal interna de la pierna. Realizamos una ligera flexión de rodilla, realizando un ligero forzamiento en el valgo. Este test es positivo si hay inestabilidad en el ligamento lateral interno de la rodilla. Test de Thompson sirve para valorar la integridad del tendón de Aquiles. Colocamos a nuestro paciente en decúbito prono con los pies fuera de la camilla. Colocamos nuestras manos sobre la musculatura de los gemelos, realizando una ligera presión. El test es positivo si no existe una flexión plantar. Test de inversión en la articulación del tobillo. Sirve para valorar la inestabilidad lateral del tobillo. Colocamos a nuestro paciente en decúbito supino con la mano en el tercio medio de la tibia y la otra mano en el pie, realizando una inversión forzada del tobillo. El test es positivo si existe una inversión excesiva e inestabilidad en la articulación del tobillo. Test de Thomas sirve para valorar los músculos flexores de la cadera. Le pedimos al paciente que se coloque sobre el borde de la camilla con una pierna fuera de ella y la otra flexionada hacia ella. Luego se colocará en decúbito supino. El test es positivo si el muslo contrario permanece sobre la línea horizontal.